Hoy en Hitos en la Historia hablamos de la película Alien, el octavo pasajero. En 1979, el estreno de Alien, el octavo pasajero, marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción y terror. Dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Sigourney Weaver, la película no solo redefinió los límites de ambos géneros, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura popular y el imaginario colectivo. La génesis de Alien comenzó en 1974, cuando Dan O'Bannon, co-guionista de la película, concibió la idea de una película de terror en el espacio, mientras trabajaba en un proyecto fallido de adaptación de Dune, de Frank Herbert. Junto con Ronan Shusett, O'Bannon desarrolló un guión titulado Starbase, que eventualmente se convertiría en Alien. La visión de O'Bannon era crear una película que combinara el horror visceral con la claustrofobia del espacio exterior. Ridley Scott, entonces un director emergente conocido por su trabajo en Dead List de 1977, fue contratado para dirigir la película. Scott aportó una visión estética y narrativa única, influenciada por el realismo de 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick y la atmósfera opresiva de los clásicos de terror. Su enfoque meticuloso y su capacidad para crear tensión visual fueron cruciales para el éxito de Alien. Uno de los aspectos más destacados de Alien es el diseño del propio alienígena, una creación del artista suizo H.R. Giger. Giger, conocido por su estilo biomecánico, creó un monstruo que fusionaba la organicidad con lo mecánico, resultando en una criatura que era a la vez fascinante y aterradora. Su diseño icónico, con una cabeza alargada y su boca interior retráctil, se convirtió en una pesadilla visual inolvidable. Los efectos visuales de la película, supervisados por Brian Johnson y Nick Calder, también jugaron un papel crucial. El uso de modelos a escala, efectos prácticos y el detallado diseño de producción contribuyeron a la sensación de realismo y tensión constante. La nave espacial Nostromo, con su apariencia industrial y desgastada, añadió una capa adicional de autenticidad a la narrativa. Alien rompió con las convenciones tradicionales de género al presentar a una protagonista femenina fuerte y compleja. Sigourney Weaver, en su primer papel protagónico, interpretó a Ellen Ripley, una oficial de vuelo que se convierte en la heroína inesperada de la historia. La representación de Ripley como una mujer competente y valiente fue revolucionaria y sentó un precedente para futuras protagonistas en el cine de acción y ciencia ficción. La narrativa de Alien también desafió las expectativas al combinar elementos de ciencia ficción con el horror puro. La trama sigue la tripulación del Nostromo, mientras se enfrentan a un monstruo alienígena que los caza uno por uno. Se desarrolla con una tensión creciente y un ritmo implacable. Scott utilizó técnicas de suspense y terror psicológico para mantener a la audiencia al borde de sus asientos, creando una experiencia cinematográfica única. Alien no solo fue un éxito de taquilla, recaudando más de $100 millones en todo el mundo, sino que también recibió elogios de la crítica y ganó un premio de la Academia por sus efectos visuales. La película generó una franquicia multimillonaria, incluyendo secuelas, precuelas, cómics, videojuegos y novelas, consolidando su lugar en la historia del cine. El impacto cultural de Alien es innegable. La figura del xenomorfo se ha convertido en un ícono del cine de terror, mientras que Ellen Ripley es vista como un modelo a seguir en la representación de mujeres en el cine. Además, la película ha influido en innumerables obras de ciencia ficción y terror, inspirando a generaciones de cineastas y artistas. A más de 4 décadas de su estreno, Alien, el octavo pasajero, sigue siendo un referente en el cine de ciencia ficción y terror. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo en Hitos en la Historia. No olvides suscribirte al canal y compartir este contenido. Hasta el próximo video.